Hola a todos. Tenemos este pequeño circuito cuyo objetivo es encender un LED. Pero yo no tenía la resistencia de 700 ohmios. Entonces, ¿qué hice? Utilicé este otro circuito donde coloqué dos resistencias. ¿Qué técnica utilicé? Utilicé la técnica llamada conexión de resistencias en paralelo y funciona de la misma manera que el circuito original. Hoy aprenderemos esta técnica muy valiosa. Existen básicamente tres ecuaciones que nos permiten hallar la resistencia equivalente de una conexión de resistencias en paralelo. Vamos a comenzar con la más simple y la más fácil, que es la que utilicé para reemplazar la resistencia de 700 ohmios por la de 2 de 1400. Partiendo del ejemplo anterior, donde vimos que reemplacé una resistencia de 700 ohmios por dos resistencias conectadas en paralelo de 1400. Si ustedes notaron, estas dos resistencias tenían el mismo valor óhmico, que era de 1400 ohmios. O 1.4 kiloohmios. La fórmula es la siguiente. Me dice que la resistencia equivalente es igual a las resistencias conectadas en paralelo de igual valor dividido entre el número de ellas. En este caso son dos resistencias que están conectadas en paralelo. Haciendo un poco de álgebra nos queda N multiplicado por la resistencia equivalente es igual a la resistencia, es igual al valor de la resistencia que yo voy a utilizar. Entonces, si tenemos acá, yo estoy utilizando dos resistencias para este ejemplo, reemplazamos N2 multiplicado por la resistencia que yo voy a reemplazar, que en este caso sería de 700 ohmios. ¿Sí? Yo voy a utilizar dos resistencias conectadas en paralelo para reemplazar una resistencia de 700 ohmios. ¿Cuánto será el valor de estas resistencias? Sería 700 por 2, que nos da 1400 ohmios. Ese es el valor óhmico de las resistencias que yo voy a conectar en paralelo y que van a ser 2. ¿Qué sucede si yo utilizo 3 resistencias? ¿Qué valor óhmico deben de tener estas 3 resistencias? Reemplazamos ahí, ahora ya no es 2, sino 3. Multiplicado por 700 ohmios. Simplemente estoy reemplazando valores de mi ecuación, ¿no?, que tenemos arriba.
N por la resistencia equivalente es igual al valor de la resistencia que va a estar conectada en paralelo. ¿Cuándo son iguales? Ojo, ¿cuándo son iguales? Y nos da 2100 ohmios. Es decir, si yo voy a utilizar tres resistencias en paralelo para reemplazar una resistencia de 700 ohmios, estas tres resistencias van a ser de 2.1 kilo ohmios o 2100 ohmios, ¿no? Tendríamos algo así. Tres resistencias ahora. Tres resistencias conectadas en paralelo para reemplazar esta resistencia de 700 ohmios. ¿Cuánto van a valer estas tres resistencias? 2.1K, con lo que hemos hallado. K ohmios. ¿Listo? Y así podemos reemplazar esta resistencia de 700 ohmios por 4 resistencias, por 5 resistencias, y con esa ecuación hallaríamos el valor de esas resistencias. De la misma forma, si nosotros tenemos resistencias en un circuito conectadas en paralelo y estas resistencias son iguales, podríamos hallar la resistencia equivalente utilizando esta ecuación de aquí, donde dice que la resistencia equivalente va a ser igual al valor de la resistencia, que si es que son iguales, utilizamos esta fórmula, dice que se divide entre la cantidad de resistencias que están conectadas en paralelo. Como ejemplo, si yo tengo resistencias que están conectadas en paralelo, en este caso 2, y cada una es de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios, yo puedo hallar su resistencia equivalente. Eso es lo más clásico, ¿no? Recuerden que siempre estos videos van a ser con aplicaciones. A ver, entonces yo utilizo esta formulita de aquí para hallar el valor de la resistencia equivalente que están formando estas dos resistencias. Y me dice que va a ser igual al valor de estas resistencias, que en este caso es de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. Lo vamos a poner así, 1000 ohmios, para que se note más claro, ¿no? ¿Cuántas resistencias están conectadas en paralelo? 2. Entonces, dividimos entre 2, como nos indica esta formulita, ¿no? Sabemos que N es el número de resistencias que están conectadas en paralelo, siempre y cuando sean iguales. Nos da, en este caso, 500 ohmios. ¿Sí? 500 ohmios. Es decir, estas dos resistencias conectadas de esta forma en paralelo están reemplazando a una resistencia de 500 ohmios. Ahora pasamos con la segunda fórmula. Cuando tenemos resistencias de diferente valor óhmico, ¿qué fórmula utilizamos? Esta de aquí. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 multiplicado por R2 entre la suma de ambos. Es decir, R1 más
R2. Para nuestro ejemplo de aplicación, vamos a denominar aquí esta resistencia como R1 y esta otra como R2. Y siguiendo el ejemplo aplicativo, digamos yo no tengo resistencias iguales de 1400 o 2100 ohmios, pero sí tengo una resistencia de 2 kiloohmios y tengo otras resistencias. Entonces, ¿cómo hallo el valor que debe tener la otra resistencia que va a ir conectada en paralelo a mi resistencia de 2 kiloohmios para reemplazar la resistencia de 700 ohmios? Vamos a ver. Yo coloco aquí la resistencia de 2 kiloohmios. Puedo reemplazar en R1 o en R2. Estoy reemplazando en R2 para el ejemplo. ¿Cuánto deberá valer la resistencia R1 para que el equivalente sea de 700 ohmios? Vamos a ver. La resistencia equivalente de 700 ohmios igual a R1 multiplicado por 2000 ohmios. Estoy guiándome de la fórmula. Entre R1 más 2000 ohmios. Como esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Nos quedaría 700 ohmios multiplicado por R1 más 2000 ohmios. Todo esto igual a R1 por 2000 ohmios. Aquí resolviendo esto nos queda 700 ohmios por R1. Más 700 ohmios por 2000 ohmios. Nos da 1.400.000 ohmios. Pero al cuadrado. ¿Sí? Igual a R1 multiplicado por 2000 ohmios. Este de aquí, este término de aquí, pasa al otro lado restando. Por lo tanto, nos quedaría en un lado 1.400.000 ohmios al cuadrado. Y al otro lado, 2000 ohmios por R1 menos 700 ohmios por R1, sacando el común. R1 multiplicaría a
2000 ohmios menos 700 ohmios. Aquí colocamos 1.400.000 ohmios al cuadrado igual a R1 multiplicado por 1.300 ohmios. ¿1.300 pasa a dividir? 1.400.000 ohmios al cuadrado entre 1.300 ohmios. Acá eliminamos cuadrado con ohmios y este va a ser el valor de R1. Esta división, ¿cuánto nos da? Nos da 1076.9 ohmios. Este va a ser el valor de R1. Entonces reemplazamos ahora aquí en la resistencia, que debe ser aproximadamente de 1076.9 o 1077 ohmios. 1076.9 ohmios. Es el valor de la otra resistencia que va a estar conectada en paralelo a resistencia de 2 kiloohmios para que el equivalente sea 700 ohmios. Bien. Y también, si tenemos dos resistencias diferentes y queremos hallar su equivalente, podríamos utilizar esta simple ecuación. Digamos, yo tengo una resistencia conectada en paralelo de 100 ohmios con otra de 300 ohmios. ¿Cuánto será el valor de la resistencia equivalente? Nos guiamos de esta ecuación y nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual a 100 ohmios multiplicado por 300 ohmios y dividido entre 100 ohmios más 300 ohmios. Esto nos da 75 ohmios. Entonces quiere decir que estas dos resistencias se están reemplazando a una resistencia de 75 ohmios. Con esta fórmula también se puede hallar la resistencia equivalente si las dos resistencias son iguales. Lógicamente la fórmula anterior es mucho más sencilla y más rápida, pero también se puede utilizar. Compruébalo si gustas.
Te pido que comentes en la parte de abajo qué resultados te dieron. Utiliza esta ecuación cuando tengas dos resistencias iguales. Te debe dar el mismo valor que hallaste con la ecuación anterior, aunque esta se utiliza mayormente cuando las resistencias son diferentes y normalmente cuando son dos. ¿Y qué sucede cuando son más de dos o tres o cuatro? ¿Se puede utilizar esta fórmula? Sí, pero es muy tedioso. Vamos a ver qué fórmula utilizamos cuando tenemos más de dos resistencias conectadas en paralelo de diferente valor óhmico. Cuando tenemos conectados más de dos resistencias en paralelo, utilizamos la ecuación de la conductancia. ¿Por qué? Porque la conductancia en un circuito con resistencias en paralelo, la total o equivalente es simplemente la suma de las conductancias de las resistencias que están conectadas ahí. Es decir, G1, G2, G3, etc. ¿Sí? En nuestro ejemplo nos sirve hasta el G3 nada más. ¿Y qué es la conductancia? Simplemente es la inversa de la resistencia. Entonces, para nuestro circuito tenemos 1 entre la resistencia equivalente, que es la conductancia total, igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como en los ejemplos anteriores, vamos a hallar la resistencia que nos falta. Por ejemplo, yo tengo aquí conectado una resistencia de 3 kiloohmios. Es lo que he podido conseguir. 3 kiloohmios y otra resistencia de 5 kiloohmios. ¿Qué valor deberá tener la otra resistencia para que me dé un equivalente de 700 ohmios y así pueda reemplazar? Hacemos nuestro reemplazo simplemente. Sería 1 entre 700, porque es la que quiero reemplazar, (700 ohmios) igual a 1 entre R1, que es la conductancia G1, más 1 entre R2, que sería 1 entre 3000, más 1 entre 5000 ohmios. Hallamos sus valores, que sería 0.001428. Igual a G1 más 1 entre 3000, 0.00033, más 0.002. ¿En qué unidades? En Siemens. Entonces vamos a colocar ahora los números con sus unidades. Sería 0.001428 Siemens.
Les puse en azul las unidades para que no se confundan con el número 5. Igual a la conductancia G1 más la suma de las conductancias que nos da 0.00053 Siemens. Entonces ahora simplemente restamos e igualamos a la conductancia que queremos hallar. Sería 0.001428 Siemens menos 0.00053 Siemens. Y todo eso lo igualamos a la conductancia G1, que es el valor que queremos hallar. Por lo tanto, la conductancia G1 va a ser igual a 0.000898 Siemens. Ya tenemos el valor que deseamos, aún no. Es la conductancia. Necesitamos el valor de la resistencia. Y hemos dicho que el valor de la resistencia es la inversa de la conductancia. Es decir, este valor tenemos que invertirlo. 1 entre 0.000898 Siemens. Lo vamos a hacer. Por lo tanto, invirtiendo G1 tendríamos el valor de R1, que es lo que queremos hallar. Sería 1 entre 0.000898 Siemens, lo que nos da aproximadamente 1.1 kiloohmios. Entonces procedemos a reemplazar su valor aquí, 1.1 kiloohmio aproximadamente. Listo, entonces hemos hallado así la resistencia que nos hacía falta para que nos dé una equivalente de 700 ohmios y así podamos reemplazarla. ¿Se entendió esta parte? Si no se entendió, pon en la caja de comentarios algunas preguntas, déjalas y las trataré de responder. En este ejemplo vamos a hallar la resistencia equivalente teniendo ya las resistencias conectadas en paralelo. Vamos a ver si nos da 700 o un valor cercano. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación los valores que tenemos. 1 entre RE, esta vez vamos a hallar, vamos a ver si ese valor que hemos hallado es muy cercano a 700 ohmios o es 700 ohmios. Igual a 1.1 kiloohmio más 1 entre 3 kiloohmios y más 1 entre 5 kiloohmios. Realizamos la operación y nos da como resultado 0.01442 Siemens. Entonces, para hallar la resistencia equivalente, simplemente hacemos la inversa, 1 entre este valor, y nos da 693.27 ohmios. ¿Es muy cercano a 700? Sí. ¿Por qué es diferente? Porque no se tomó en cuenta varios decimales, pero el valor es muy cercano a 700 ohmios. ¿Se va a quemar el dispositivo? No, no se va a quemar porque es muy cercano al valor que estamos reemplazando. Y también estamos tomando en cuenta una resistencia de 1.1 kiloohmios. Si ustedes calculan exactamente, nos da más de 1.1 kiloohmio, nos da 1.1 y tantos. Pero en la parte comercial, cuando ustedes van a comprar su resistencia, no les van a vender con ese valor tan exacto. Por eso estamos considerando y verificamos que el valor obtenido es aproximadamente cerca de 700 ohmios. Si gustan, verifiquen, hagan más ejercicios si esto ya se ha entendido con una aplicación como la que estamos utilizando nosotros. Esta fórmula se puede utilizar para los dos casos anteriores, cuando las resistencias son iguales y cuando las resistencias son diferentes. Pero nos conviene, ya con los ejemplos que hemos visto, utilizar cuando las resistencias son iguales la primera ecuación. Entonces ustedes verifiquen si sale las resistencias de paralelo con esta ecuación, con la segunda o con la primera. Espero los comentarios de los resultados que ustedes han obtenido en casa. Cualquier consulta, coloquen en la parte de abajo en la caja de comentarios. ¿Listo? Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Nos vemos.